En la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 8 minutos. Soy Ernesto Rivera. A principios de marzo, los jueces de la Corte Penal Internacional en La Haya dieron luz verde para iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán por los talibanes, por el ejército afgano y también por el personal militar estadounidense y de la CIA. La investigación está a cargo de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien ha sido fiscal general y ministra de Justicia en Zambia. También esta jurista ha ganado el distinguido Premio Internacional de Juristas y fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en el 2012. La decisión de la Corte Penal Internacional provocó una violenta reacción en el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Donald Trump impuso la semana pasada un paquete de sanciones contra los funcionarios del tribunal que investigan si las fuerzas estadounidenses cometieron crímenes de guerra en Afganistán. La orden ejecutiva del presidente Trump permite a Estados Unidos bloquear los activos de los empleados de la Corte Penal Internacional y evitar que ingresen a su territorio. ¿Cómo entender este conflicto internacional? ¿Qué es el derecho penal internacional? Para entender este tema voy a conversar ahora con la doctora Rosaura Chinchilla Calderón, penalista y coordinadora de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches, doctora Chinchilla, bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, don Ernesto. Un gusto saludarlo a usted y a la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. Doña Rosaura, una reacción muy fuerte del presidente de los Estados Unidos a la decisión de investigar la actuación de sus Fuerzas Armadas durante la guerra de Afganistán. Pero empecemos desde el principio. Uno conoce rudimentos del derecho penal, pero ahora existe un derecho penal internacional. ¿Qué es? ¿Quiénes son sujetos y jueces de este derecho penal internacional? Sí, la decisión del gobierno norteamericano ciertamente no es nueva, teniendo en cuenta la reacción que ha tenido Estados Unidos, pero sí es profundamente llamativa porque el surgimiento del derecho penal internacional básicamente lo podemos ubicar en los tribunales de Nuremberg. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los estados vencedores de ese conflicto bélico empiezan sin ningún precedente normativo y demás a juzgar los crímenes que se cometieron durante el conflicto bélico, específicamente lo que ocurrió en el genocidio y demás. Entonces, el papel de Estados Unidos como país, uno de los países aliados y vencedores en el conflicto es fundamental y es parte de su personal el que instaura los juicios de Nuremberg. Tienen papel fundamental en el tribunal y en la fiscalía, de tal manera que esta especie de golpe de gracia a la independencia de los tribunales internacionales y específicamente de la Corte Penal Internacional, que surge ya orgánicamente en el año 2002 con la entrada en vigor del Estatuto de Roma, realmente representa una estocada muy fuerte, además del poderío económico y militar que tiene Estados Unidos. Doña Rosaura, esta Corte Penal Internacional, como usted bien lo decía, tiene como uno de sus orígenes los juicios del famosos de Nuremberg, en donde se juzgó al alto mando del ejército alemán, del Partido Nacional Socialista. Y es impresionante porque ese juicio de Nuremberg se tiene como un juicio que marca un antes y un después. Sin embargo, es completamente inconsistente y según la actitud ahora de Estados Unidos, ese juicio no podría tener lugar.
Sí, básicamente los juicios de Nuremberg y Tokio, que en realidad en Nuremberg fueron varios contra los altos mandos del ejército nazi, pero también contra los jueces y contra médicos y qué sé yo. Y en Tokio marcan, como decía, los orígenes del derecho penal internacional, pero unos orígenes, como todo comienzo, muy marcados por polémicas, porque no existía ninguna normativa, ninguna regulación, son tribunales creados con posterioridad al conflicto, cuando justamente de lo que se busca es que los tribunales existan antes del conflicto, que la normativa exista antes del conflicto, y todo eso no ocurría en la Segunda Guerra Mundial. Se genera la necesidad de regular el tema. Sin embargo, pasa mucho tiempo y no se llega a un consenso entre los diferentes países en ese sentido. Y surgen muchos tribunales específicamente creados para conocer algunos conflictos en particular, y se llaman tribunales ad hoc, y esa es su gran crítica, como por ejemplo en los tribunales de Ruanda y para la antigua ex Yugoslavia, que son tribunales creados por Naciones Unidas, pero una vez que se ha dado el conflicto, y en general esa, repito, es la gran crítica respecto a su legitimidad. Ya, sin embargo, va avanzando el derecho penal internacional, y en 1998 en Roma se reúnen una serie de países incentivando ya la creación de un tratado que aglutine a los diferentes países del mundo para crear una corte permanente. Hasta ese momento, el derecho internacional solo juzgaba o solo condenaba a estados, nunca a personas. Entonces, si un Estado violaba las reglas de derecho internacional, al Estado se le imponían sanciones, pero nunca a las personas específicas, y muchísimo menos sanciones de naturaleza penal. En 1998 se llega al acuerdo y efectivamente se suscribe el Estatuto de Roma, en donde crea la Corte Penal Internacional. Sin embargo, se establece un número muy alto de países que necesitaban que lo ratificaran para que entrara en vigencia. No hay que perder de vista que, a pesar del papel que juega Estados Unidos en los tribunales de Nuremberg, ya para Roma, para la Conferencia de Roma, es uno de los países que bloquea constantemente el intento de que se llegue a un acuerdo. Y aunque Estados Unidos suscribe el estatuto, no termina ratificándolo. Y sin embargo, se obtienen las 60 firmas que hacen que en julio del año 2002 entre en vigor o entre en vigencia la Corte Penal Internacional, que es la que va a conocer de los crímenes más atroces que ocurran en el mundo, pero juzgando personas, no estados. Y con una serie de previsiones, tanto normativas. En el estatuto se dice cuáles son los delitos que se van a conocer, que básicamente son 4 grupos: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, y que esos 4 grupos de delitos se van a conocer siempre y cuando los estados, cada uno de los estados, no pueda o no quiera juzgar a las personas que han intervenido en esos conflictos. Aunque Estados Unidos no ratifica, junto con China, Israel y, bueno, inclusive Nicaragua, son de los pocos países que en 1998 no firman algunos y no ratifican otros el estatuto. Eso no significa que las reglas del estatuto no les puedan ser aplicables a los gobernantes y a los militares norteamericanos, porque se establece allí el principio, lo que se conoce como justicia universal. ¿Qué significa esto? Que ya no nos va a interesar el lugar en donde se dé el conflicto, que es la regla general que ocurre en derecho penal. Cada país juzga los conflictos que se dan dentro de su territorio. No nos va a interesar la nacionalidad de las personas, y no nos va a interesar tampoco si afectan a un determinado estado. Lo que va a interesar es
Cualquier país que haya suscrito el estatuto, que lo haya ratificado, puede juzgar a quienes en un estado parte hayan cometido estos crímenes. Y por eso es justamente que a pesar de que Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma, como Afganistán sí lo hizo y lo que se está investigando son los crímenes ocurridos en Afganistán, cualquier país que haya suscrito el estatuto y la Corte Penal Internacional, si ninguno quiere y puede, porque es una jurisdicción complementaria, investigarlo, tiene competencia para hacerlo. Muy claro y muy notable el cambio, digamos, hay una diferencia abismal entre que sea el Estado el que es juzgado, que claro, puede condenarlo, puede tener una sanción económica o de otro tipo, pero hay una diferencia enorme cuando se juzga a personas y son personas las que finalmente pueden ir a la cárcel o tener limitaciones de movimiento o ver una afectación patrimonial. Ahí dentro del desarrollo teórico que nos fue histórico, que yo le agradezco muchísimo el acto de docencia que está haciendo en esta entrevista, hay varios conceptos que acompañan a un organismo como la Corte Penal Internacional. Conceptos como genocidio y crímenes de lesa humanidad que entiendo son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se consideran así? Sí, es una de las características básicas del derecho penal internacional, la imprescriptibilidad de esos 4 crímenes o esos 4 grupos de delitos, como los conocemos a nivel interno, pero crímenes en el lenguaje conceptual del estatuto. ¿Qué significa eso? Que no va a operar el transcurso del tiempo en la mayoría de nuestros países. Si un hecho se cometió hoy, hay un tiempo máximo para ser investigado. En Costa Rica, por ejemplo, 10 años. Y después de esos 10 años, si no se ha investigado, opera la prescripción. No es posible sentar responsabilidad de la persona que lo cometió. Eso no ocurre en los crímenes de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra. Son imprescriptibles. Y otra de las características que tiene el derecho penal internacional es que son crímenes que no pueden ser objeto de amnistía por los estados y en donde es posible alegar por parte de las víctimas o los grupos o inclusive la Fiscalía del Penal Internacional que hubo una cosa juzgada fraudulenta. ¿Qué significa eso? Que normalmente las personas podemos ser juzgadas dentro de un país y si la Corte Penal Internacional determina que ese juzgamiento fue con el objetivo de que yo me hiciera una sentencia para andar impune por el mundo, pero que ese juzgamiento fue espurio porque no había jueces independientes, porque no se trajo toda la prueba necesaria, etcétera, la Corte Penal Internacional, a través de su sala de audiencias preliminares, puede declarar la cosa juzgada fraudulenta y dice, no, mire señor, usted en ejercicio abusivo del poder también ha cooptado el aparato de justicia de su país, gracias a eso obtuvo una sentencia favorable a sus intereses, pero yo no se la voy a hacer valer. Y lo traigo aquí para juzgarlo por los crímenes más atroces, porque la sola denominación implica que son las ofensas más graves que se pueden cometer a los seres humanos. Surgen justamente con el holocausto nazi, es decir, considerar que haya personas o grupos de personas que deben desaparecer porque no deben, en virtud de una concepción de alguna persona, sobrevivir o permanecer en la faz de la tierra y tratar de desaparecer a ese grupo de personas por sus características. U otro tipo de crímenes, en el caso de Afganistán, el generar conflictos bélicos en donde se sanciona a civiles que no están en el conflicto, en donde se maltrata, se reprime, se tortura a personas que inclusive, aún siendo militares, ya no formaban parte del conflicto porque habían sido depuestas las armas, se habían rendido, etc. Rosaura, es impresionante porque escuchando la arquitectura de la Corte Penal Internacional y del derecho penal internacional,
uno siente que es una especie de Liga de la Justicia Mundial y que le pone un freno a tanto déspota y a tanto exceso en el ejercicio del poder y de la fuerza. Una de nuestras costarricenses más notables, la doctora Elizabeth Odio, fue jueza de la Corte Penal Internacional y a ella le tocó juzgar los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia. Los crímenes se dieron entre el 93 y el 98. Esa fue una proyección internacional enorme para Costa Rica. La pregunta es, ¿tenemos buenos penalistas en el país? ¿Hay un trabajo de investigación en las ciencias penales aquí en Costa Rica? Sí, yo creo que sí. Tenemos extraordinarios juristas de reconocido renombre internacional. Podría mencionar algunos que ya han fallecido, Luis Paulino Mora, por ejemplo, que tenía un prestigio internacional tremendo, y para mencionar a alguno que está vivo y al que le tengo una gran admiración y respeto y cariño, el doctor Javier Llobet, quien ha trabajado todos estos temas y que tienen un prestigio importantísimo. Lo que ocurre es que lamentablemente también, no es el caso evidentemente de doña Elizabeth, tampoco se han regulado necesariamente en función de los méritos el acceso a los cargos en la Corte Penal Internacional, y tiene un enorme peso el tema de los vetos que puedan hacer algunos estados, porque es uno de los organismos más políticos en el sentido de que pertenece a Naciones Unidas, en donde son sus diferentes países quienes eligen. Y en consecuencia hay ahí algún peso importante en el desarrollo de no solo en los nombramientos, sino en el desarrollo de los casos, como lo estamos viendo acá en este momento. Una de las críticas fundamentales que se le ha hecho a la labor de la Corte Penal Internacional, aparte de que en 20 años son relativamente pocos los casos en donde ha trabajado, menos de 10 tal vez, no en donde ha trabajado, sino en donde ha producido finalmente sentencias. Una de las críticas adicionales es, como todo sistema de justicia, la selectividad. Y en consecuencia, esa selectividad que se da a lo interno, y que decía aquel Martín Fierro, que la justicia muerde más el talón de los pobres que de los ricos, también opera a nivel internacional. Y si se observa, la mayoría de fallos y de resoluciones de la Corte Penal Internacional tienen que ver con países africanos o con gobernantes de África o de países, digamos, no de grandes potencias. Este caso en particular, o esta investigación que se autoriza en el 2017, también es paradigmática en ese sentido, porque se toca una de las grandes potencias, y no en vano la reacción que ha existido de Estados Unidos en contra. Doña Rosaura, no puedo dejar de hacer el link, el paralelismo, la importancia del método para escoger a los funcionarios judiciales, a los jueces. No puedo dejar de asimilarlo, y no le pido su reacción porque usted es jueza y supongo que tiene algunas limitaciones para expresarse en ese sentido, pero es impresionante lo importante que es el método que un país, o que en este caso el mundo, se da para elegir jueces que puedan actuar con libertad, con ecuanimidad, entre un millón de comillas, con justicia, que es al final lo que todos esperamos de un juez y de un fiscal. Doña Rosaura, se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecerle muchísimo esta entrevista y estas nociones de derecho penal internacional que nos ha dado. Voy a invitarla más adelante. El tema del derecho penal es absolutamente apasionante, o por lo menos a mí me lo parece. Muchísimas gracias, doña Rosaura Chinchilla. Mucho gusto. Muy amable. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Estas entrevistas forman parte del contexto. Tenemos que
que tener alarmas, contextos, sistemas de conexión entre las distintas noticias que escuchamos alrededor del día. Gracias por estar ahí. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.